Si nos ponemos a pensar así, aquí entre los que estamos en este cuarto, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo, para acabar las guerras? Capaz llegas a un punto en el que dices, chuta, mejor no hago nada. Siento que pasó que nos desvinculamos de sentirnos parte de la naturaleza. Como que había momentos de quizás que uno decía, wow, los árboles están vivos, qué loco, como si fuera algo súper nuevo. Y de pronto nos hemos puesto al ser humano como extraterrestre, así que llegó acá y que no pertenece, sino que es como de otra naturaleza. Y cuando de pronto comienzan a aparecer proyectos de arquitectura o arquitectura con tierra en otros lugares que son extremadamente valor, la tierra es como un lujo, súper lujo, o la madera, nos pasa acá que, como ya está en otro lado, entonces nos vuelve interesante. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, estoy súper emocionada porque hoy tengo a un invitado increíble que me encanta su trabajo y que estoy súper emocionada que la gente de nuestra comunidad aprenda un poco más sobre la bioconstrucción. Hoy me acompaña Pablo Cardoso, él es arquitecto, experto en bioconstrucción y hoy vamos a ir profundo en ese tema. Bienvenido, Pablo. Gracias, Vane. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Quería empezar para la gente que no tiene idea de qué es la bioconstrucción. ¿Qué es la bioconstrucción? La bioconstrucción es como utilizar materiales naturales, resumiéndole bastante, porque es súper amplio, pero es como trabajar colaborativamente con la naturaleza, con los recursos que te ofrece el lugar. Y después también, ya en cuanto al diseño, no solo en la construcción, utilizar también los recursos del viento, de la iluminación, de la ventilación y demás a favor del buen sentir de una casa. Me encanta ese concepto porque siento que es muy natural y probablemente es muy intuitivo de cómo la gente construía antes. Pero me imagino que a ti cuando estudiaste arquitectura, no sé si te enseñaron eso. ¿Cómo fue tu camino para entrar en esta manera de construir? Sabes que fue chévere en un principio enterarse de que, o sea, las primeras sorpresas era de entender que el centro histórico de Cuenca, por ejemplo, es construido en su mayoría con tierra. Entonces siempre como la aproximación en la universidad era más hacia lo vernáculo, pero sí, también como de un lugar como que ya quedó en el pasado. Ya. Entonces es como cuando uno estudia historia, es como que entiende lo que pasó, pero ya fue, como un hecho histórico, más no como un material o como un sistema también contemporáneo, ¿no? Y sobre todo desde un lugar también, creo que coherente con la situación en general de todo lo que sucede, como algo súper innovador. También como que te ofrece cosas que quizás en la industrialización nos alejamos un poco de ciertos procesos, pero que hoy en día se vuelven como una necesidad de retomar esas prácticas o el uso de esos materiales. Y claro, o sea, en la universidad no había mucha esa información y tuve que un poco ya por cuenta propia empezar a explorar y fue en Colombia. Bueno, primero aquí en la costa tuve un taller de bioconstrucción y ahí fue así como mi primer encuentro con la tierra que nada, me encantó, fue así como alucinante. Y un poco con el arquitecto que dirigía este taller, me invitó a un festival de bioconstrucción en Colombia y ahí sí pude estar como bien adentrado en todo el tema y bueno, desde ahí arrancó el camino, digamos, que ha dirigido el trabajo que hago hasta hoy. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios de construir de esta manera? ¿Sabes qué? Creo que todos. Sí. O sea, hay muy pocas cosas que juegan en contra, porque primero son materiales súper saludables. O sea, quizás en algún momento, cuando ya uno comienza a ejercer la profesión y estás de cerca en la construcción, te das cuenta lo duro que es el trabajo de un obrero, ¿no? Y en todas las líneas. Y a veces estar en contacto con esos materiales, claro, uno quizás no está en contacto con la consecuencia, pero
sabes que algo que no está ahí como que tan sano, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empieza, desde la misma relación con los materiales de súper saludable. Luego su extracción, también al ser materiales que están en constante renovación, Ujú, incluso la misma casa cuando ya se destruye o cuando mm, acaba su vida, regresa como a un estado mm, en el que no hay mucho escombro. mm, Entonces también eso te ayuda a que de alguna forma los recursos se vuelvan más ilimitados, o sea, que mm, no limites el diseño, que no limites los espacios de tu casa, sino más bien como que puedas ampliar. Y después ya un poco con experimentando lo que implica vivir en una casa construida con estos materiales. Creo que los beneficios son así un montón, sobre todo en la salud, así el sueño cambia mm, y también como la aclimatación, el comportamiento térmico de la tierra es hermoso, o sea, te funciona de una forma bien inteligente, digamos. mm, Y así, en general, yo creo que puedo alargarme un montón en hablar de los ujú, beneficios, pero los que te cuento así serían como los más sí. directos. ¿No? Sí. No, y me encanta. Yo creo que sí te conté que en el 2022 hice un curso de permacultura. Ajá. Y bueno, estuve en Costa Rica y ahí fue la primera vez que yo vi cómo una casa fue construida 100% pensando en lo que decías tú. Ellos no tenían ventilación en ese calor. Y claro, él explicaba que su cuarto, justo por donde salía el sol, estaba de espaldas, entonces el cuarto se mantenía fresco, de ahí era ventanas como que cruzadas para la ventilación, y era todo esto como muy intuitivo y muy, como dijiste tú, pensando, a ver, ¿cómo se ve este ecosistema? ¿Qué bondades nos da? Entenderle al ecosistema y luego construir. Pero yo siento que el día de hoy no hacemos ese trabajo previo, o sea, para construir es como ok, este es mi terreno y tal vez te reúnes con el arquitecto y no sé, desde cero empiezas, pero no creo que todos los arquitectos te preguntan o piensan por dónde sale el sol o el viento, o Ujú. va a ser esta casa si el clima cambia y si se hace más caliente, después qué va a pasar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nos hemos alejado de esta forma de construir? Porque mencionaste la Amazonía en una conversación antes de grabar esto y que me encantaría que cuentes esa historia también. Pero yo veo que la forma de construir de antes era más parecida a lo que cuentas tú. Ujú. Entonces, ¿qué crees que ha hecho que ahora adoptemos este otro tipo de construcción que hasta cierto punto no es tan beneficioso? Y sabes que se me viene una frase que decía Mies van der Rohe, que fue uno de Ujú, los padres del Bauhaus y de todo este mm, movimiento de la arquitectura moderna que ha sido tendencia durante tanto tiempo. Y él decía que el ser humano, o sea, que el cuerpo humano es una máquina. mm, Entonces, yo siento que, ¿por qué se me vino esa frase? Porque eh, siento que pasó que nos desvinculamos de sentirnos parte de la naturaleza. Como mm, que había momentos de quizás que uno decía, wow, los árboles están vivos, qué loco, como si mm, fuera algo súper nuevo, ujú, o el río está vivo, o la ujú, montaña, ujú, y de pronto nos hemos puesto al ser humano como un extraterrestre, así que llegó mm, acá y que no pertenece, sino que es como de otra naturaleza, más mm, de, no sé, como una máquina mismo. Y eso hace que de pronto también empecemos a pensar que nuestras casas tienen que ser medio igual, ¿no? Así como mm, máquinas que hace frío, bueno, prende el botón y qué loco. calienta y así. Ujú, Eh, entonces ya como tenemos todo automatizado, ya no nos importa si hace frío o calor afuera, ya mm, no importa por dónde entra o sale el sol ni por dónde viene el viento, porque todo está mm, automatizado, ¿no? Pero... Pero también quizás incluso con la pandemia se hizo un poco más fuerte cuando tuvimos que estar medio encerrados mm, en ciertos espacios, ujú, como que nos dimos cuenta lo necesario que era tener un contacto sí, con un ujú, pedazo de llano, ujú, con un pedazo de cielo, mm, y que también los espacios de pronto te estaban aislando y de un contacto que a la final es como súper sano y mm, necesario. Entonces sí, ha habido creo que un momento en el que que ha durado mucho tiempo que ha mm, provocado como esa ruptura de creer que no somos parte de la mm. naturaleza y no, pues ahí hay que prestar más atención porque somos parte de, ¿no? Mm. Me encanta esa reflexión que haces porque justamente yo como terminé en temas de conservación fue dándome cuenta de eso, como mi salud mental,
el bienestar colectivo, social, individual está demasiado relacionado con los ciclos naturales de la naturaleza, o sea, bueno, ciclos naturales. Claro. Y claro, me encantó esta analogía que haces tú como de sentirnos extraterrestres y Ujú, nuestras casas cada vez son más como búnkeres, ujú, como, sí, o sea, no me había puesto a pensar en eso, pero me ujú. hace muchísimo sentido. Y tú justo me estabas contando igual antes de tener esta entrevista que construiste tu casa de esta Ajá, manera. Me sí. da demasiada curiosidad cuál fue el proceso, Ujú, cómo lo construiste, ujú. y qué tipo de cosas fuiste aprendiendo mientras hacías tu casa. Sabes que fue súper lindo porque con mi esposa estuvimos un tiempo viviendo o sea, recorriendo la Patagonia Mm, y fue como ya la primera señal de que uno comienza a necesitar muy pocas cosas para mm, como tener esa sensación de hogar. O sea, de mm, pronto tenías una carpa, prendías un fuego y mm, lograbas hacer una pasta en la ujú. montaña y era como, o sea, el Hermoso. mejor lugar del mundo. Entonces, ya con esa idea, cuando llegamos y armamos nuestra primera casa, fue una casa que fue realmente también medio un proceso de investigación de cómo poder yo a veces me sentía un poco extraño en que la arquitectura era como un poco, no sé si decirle elitista, pero que sí Mm, estaba como, era un servicio que se podía dar de lujo a muy pocas personas, ¿no? ujú, Entonces, pero la vivienda no es de eso, o sea, la vivienda al final es algo básico que necesitamos todos los seres humanos, un mm, refugio. ujú, Entonces, de ahí empezó como esta investigación de cómo reducir el costo del metro mm, cuadrado, de también teniendo la posibilidad de tener un proyecto propio en el que uno puede permitirse equivocarse un poco ujú, más. Y ese fue como la primera casa que le logramos hacer, que fue súper linda. Vivimos un tiempo un poco más alejados de la ciudad, mm. pero la ciudad nos fue llamando y encontramos un lugar lindo en el que está como en el límite entre lo rural y lo urbano, Hermoso. que también un poco de lo que tú sabes de la permacultura, se habla de que en los bordes hay como mucho nutriente, que es Ujú. así como que hay que aprovechar y estamos como experimentando que es tal cual, o sea, que estar en ese límite, que tienes como incluso hasta ciertas costumbres todavía del campo, Ujú, pero tienes la cercanía de la ciudad, te ujú, brinda un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, desde que arrancamos con ese proyecto, quizás estábamos como más enfocados en bueno, ya vivimos esta experiencia ujú, más como dura de hacer la casa, de vivir de una forma un poco más austera, ujú, alejados y demás. Ahora démonos el chance de llevar la bioconstrucción como a otro lugar. mm, Entonces nos metimos en diseñar la casa, pasamos como un año diseñando la casa, ahí empezamos a aprender un poco más sobre una arquitectura que es súper antigua, que viene de la India, que es del Vastu Shastra, súper interesante ¿qué igual. es? Entonces es como, es el origen de la arquitectura. Wow. Entonces, esto te habla también desde lugares mucho más profundos de que uno los espacios también los va construyendo con una intención de hacia dónde, en qué momento de la vida uno está, Mm, cuál es la composición familiar mm, y hacia dónde quiere ir la familia. wow. Entonces, ahí Mm, vos vas alineando también en relación a si quieres, por ejemplo, que llegue mucha abundancia, de pronto que alguna ventana grande dé a un río, wow. entender, bueno. Ujú, Es bastante lindo, entonces te cuento eso porque fue todo un proceso largo de diseñar esta casa, pero siempre veníamos aplicando los 12 principios de la permacultura, así mm, medio para todo, así ujú. hasta para hacer el desayuno, como que ya se convertía en Claro. parte de esos procesos y de pronto cuando nos enfrentamos otra vez al tema este de, bueno, vamos a tener que acceder a un préstamo, todos los procesos así burocráticos Ujú, que están detrás de construir una casa, etcétera, comenzamos a ver como trabas y trabas y mm, trabas así, pero decíamos, bueno, no importa, es parte de, ujú. así. Pero en todo eso, medio paralelo, teníamos unas maderas que habían sobrado de un bosque que un vecino cortó y bueno, ahí fue un tema, pero Mm, teníamos maderas ujú, y se estaban dañando. Entonces la Juana, mi esposa, ella trabaja mucho con la danza, el ujú. yoga, etcétera, y necesitábamos una sala de yoga grande. Entonces Guau. teníamos esta madera y aplicando, como te digo, estos principios, decidimos armar como una estructura que iba a ser una sala de yoga. Qué increíble. Y el rato que estábamos en todo este proceso, y es chévere porque ahí un poco se juntan las historias que te hablaba de lo de la selva, Ujú, Juana fue a un festival en el que vivía en una cabaña súper chiquita, ujú, era la primera vez en su vida que experimentaba algo así, mm, pasaba todo el día prácticamente con pies descalzos y, hermoso. y experimentándole a la selva súper de Ujú, cerca, claro que es súper fuerte en todos los sentidos porque sí. rompes muchas cosas internas,
pero me llamó así como un día, me dijo Pablo, creo que estamos haciendo malas cosas, así como, Mm, ¿para qué nos vamos a endeudar tanto tiempo? ¿Para qué? Si el espacio que estamos haciendo para esta sala de yoga, o sea, es perfecto para que vivamos ahí. wow, Entonces, de pronto fue como que todo se aclaró y nos dimos cuenta que sí, que los recursos estaban súper cerca y que de pronto a la casa no teníamos que verle como un producto que ya estaba terminado y que tenía que estar perfecto y para nosotros vivir ahí, sino que iba, va acompañando un poco a la vida misma, el wow. proceso. Entonces fue así, pues ya decidimos por ahí agregarle un poco más de espacios para hacerle un poco más cómoda al lugar, más ya enfocada hacia una casa, pero también con esa libertad de que aquí empezamos, o sea, nos Wow. mudamos, pero ahí empieza. Y así ha sido, ¿no? O sea, estamos en un proceso constante que es súper divertido también, así. Me Sí. fascina lo que estás contando porque yo siempre, o sea, no sé, me acabas de romper como un esquema porque yo siempre he tenido este concepto de que la casa es esta cosa que te construyes cuando estás como muy seguro Ajá. de quién eres, como que ya quieres tu familia, te vas a sentar. Entonces a mí me ha dado mucho miedo pensar, me voy a construir una casa en algún punto de mi vida porque siento que se acabó, o sea, es estático, ¿no es cierto? Como duro, no se mueve. Y lo que tú me cuentas, o sea, como que verle a la construcción de un hogar, que es como que este proceso entre tu pareja, como con tu familia, de crear espacios que te vayan acompañando a lo largo que tú cambies también. Sí. Entonces, hasta psicológicamente se me hace muy poderoso porque, claro, pensar en una casa súper rígida, Ujú. y después tú vas a cambiar y no sé, el espacio sigue siendo el mismo. Entonces, Sí. como me encantó lo que cuentas y me parece espectacular y increíble en verdad. ¿Cuál crees que son los retos más grandes para que más personas adopten este tipo de construcción? ¿Crees que piensan que es más caro? Ujú. ¿Como que no hay mucha comunicación sobre el tema? Sabes que hay algunos retos, Ujú, sobre todo a veces siento que más en Cuenca, que quizás ahora estuve hace poco en Quito y siento que ahí hay una apertura, como la ciudad ya fue a los valles, mm, entonces ya la arquitectura también se permitió empezar a proponer cosas que estaban más relacionadas mm, con la arquitectura que estaba en esos lugares antes de que empiece la ciudad a llegar. mm, Y Cuenca, como está recién en ese punto en el que ya se está expandiendo ujú, hacia las montañas, ujú, entonces está como en ese momento de transición que mm, siempre son complejos, entonces ahí sí se han presentado algunos como retos. Hay uno que siempre a mí me genera como bastante curiosidad, que yo siento que viene un poco, no sé si desde la colonización, mm, en el que se le ve a la casa de barro o a la casa de madera como algo que ya se pudo superar, o sea, ya, como algo que está relacionado con la pobreza. mm, Entonces, bueno, yo cuando era pobre tenía mi casa de barro, ahora que mm, ya estoy bien, estable mm, o estoy proyectándome a estar bien, puedo hacerme la casa de bloque de wow, cemento. ujú, Entonces eso está en todos no solo está en la gente que quizás vivió en una casa de barro, sino está un poco en el sí, chip de todos. sí, Eh, y cuando de pronto comienzan a surgir, a aparecer proyectos de arquitectura o arquitectura con tierra en otros lugares que son extremadamente valor, la tierra es como un lujo, súper lujo, ujú, o la madera. ajá, Nos pasa acá que, como ya está en otro lado, entonces nos vuelve interesantes. ah, Y han estado aquí como súper accesibles y están de mm, cerca los recursos. Entonces, ese es como un reto que a la par, un poco con el estudio, cómo hemos manejado, es eh, presentándonos como una oferta bastante accesible al mm, estado real en el que la familia o la persona que está buscando se ujú, encuentra. ujú, Entonces hemos hecho casas con presupuestos así súper, súper bajos, ujú, porque el material te lo permite. O sea, si tú te mm, pones a pensar, si, no sé, ahorras de la materia prima principal para todas las paredes y demás, estás bajando un porcentaje obvio. importante. Entonces eso sí nos ha permitido entrar a un poco al mercado, digamos, que quizás se cerraba más por ideas Mm, que no son tan reales, ujú, son como más impuestas, no sé si mm, incluso hasta por lo que vemos en la tele, en la media, en la total. que Ujú, consumimos. Pero claro, cuando llega este aspecto de la economía es importante porque a la mm, final nos damos cuenta que
no importa mucho el material, sino el gesto de optimizar los recursos en todo sentido, te va dando posibilidades de hacerte tu casa y también un poco con lo que hablábamos antes, de pensar que es un proceso, ¿no? O sea, que uno va así creciendo poco a poco Ujú, y la casa también. Y ujú, si uno quiere arrancar con algo que, bueno, las paredes podrán que no estén con el revoque más fino de ujú, todos, pero cumplen su función y súper bien. mm, Y después cuando haya tiempo, hay energía o recursos, se acaba la casa y entonces un poco a veces ir rompiendo estos paradigmas, así, estas ideas ha sido el reto, pero también se vuelve interesante porque comenzamos como a entender de una forma más empática cómo mm, utilizamos la comunicación. mm, Entonces, cómo el barro se le presenta como material súper actual, contemporáneo, ujú, tecnológico y ujú, demás, porque lo es. ujú. Eh, es también como buscar las palabras correctas Sí. y así ir encontrando los medios. Y entonces, la arquitectura es un Ujú, chévere medio para poder ir mostrando. Y a la gente que luego vive en las casas ujú. también se vuelven fan Sí. del material, entonces ayuda bastante también. Me Sí. encanta y me parece fascinante. Y justo estaba viendo sus redes y yo veía que decían un video que hizo la Juanita igual, como el qué es el verdadero lujo. Y justamente hablaban de cómo obviamente poder tener un espacio que te reconectes con la naturaleza y claro, redefinir qué es el lujo. Y me choqueó un montón lo que me dijiste que cómo se veía el barro y ahora que tal vez quieres otro tipo de materiales y que eso tal vez represente estatus. Y me Ajá. pasó en India, cuando yo estaba trabajando allá en el 2016, me pasó lo mismo, que me pareció lo más curioso. Estábamos haciendo entrevistas a personas y a personas que habían accedido a un crédito y yo tenía que medir si el crédito les había ayudado a tener una mejor vida. Y una de los parámetros de una mejor vida era si habían cambiado su casa de tierra a cerámica. Claro. Y me sorprendió un montón que ese sea el parámetro, pero realmente cuando yo iba a hacer las entrevistas, las personas o las familias que tenían su casa con cerámica o con otro tipo de material, tenían un estatus diferente en la comunidad. Y Claro. era como lo que todos aspiraban como un signo de, sí, de lujo hasta Ujú, cierto punto. Entonces me pareció súper interesante porque se me vino eso y dije, claro, es hasta cierto punto redefinir qué es el verdadero lujo ujú. y en verdad, ¿qué más lujo que poder incluso tener tu propia comida cerca? Sí, Todo lo que te dice la permacultura, que puedas vivir casi que, por ejemplo, la familia que yo visité con la que me quedé aprendiendo sobre permacultura, el 80% de todas sus necesidades, agua, luz, comida, todo estaba cubierto por la manera en la que diseñaron su vida. sí, Entonces, para mí eso fue como, wow. En cambio, la manera en la que construimos ahorita, como tú dices, eh, no está diseñado para bajar costos, sino probablemente es hasta más caro después. Ya sí. nos quedamos con esta construcción Ujú. gigante y después, ¿y el costo qué va a ser? Claro. Entonces, creo que no nos ponemos a pensar eso lo Sí, suficiente. sí, es loco porque también, justo relacionado con el tema de la abundancia, ¿no? Porque Mm, a mí se me hacía loco, aunque no estaba nunca he estado tan directamente relacionado con la producción de alimentos, mm, pero si te pones a trabajar así en un pedazo de tierra muy chiquito, es súper generosa la tierra, o sea, como que realmente sí puedes vos vivir como esta familia que te ha recibido con no necesariamente mucho espacio, ¿no? Y tampoco tanto trabajo. Claro que es exigente en su ujú, momento, pero es como hasta arrancar. Una vez que ya arrancas, es increíble cómo... ujú, Y esa es un poco la magia de la permacultura, ¿no? Que ujú, entras, que al final la permacultura es como un sistema que te permite, como dice la palabra, ¿no? Entrar dentro de un sistema que es más permanente, ujú, que no es tan inmediato, sí, ujú, porque toma tiempos, pero ujú, porque lo natural es de todo toma tiempo, o ujú, sea, la ujú. vida tiene un tiempo. Así es. Y ahí también cambia la relación con un poco lo que tú dices de lujo o qué es más valioso yo poder tener, no sé, un desayuno en calma con la familia, compartiendo, Ujú, o quizás tener, no sé, una pantalla de alta tecnología. mm, Entonces ahí comienzas como a ver qué realmente te da más, sí, más plenitud. beneficio, más Ujú, plenitud. Ajá. ujú, Pero es chévere, yo creo que es un proceso en el que cada vez se vuelve más indispensable para ujú. todos, sí, en todos los aspectos, no solo en la arquitectura.
Completamente, yo estoy completamente de acuerdo. Hay una frase que me encantó, que te quiero leer, que ustedes mismos escribieron, pero quiero leerle. Y ustedes pusieron en sus redes de Paltamanta, justo, la bioconstrucción es una manera de percibir la vida, es una postura política, es una herramienta de autoconocimiento. Y me encantó, porque creo que hemos tocado un poco esos temas, pero ¿qué enseñanzas te ha dejado? Hemos tocado algunas, pero ¿tienes alguna otra que en este proceso, en este camino nos quieras compartir? Sabes que hay algunas, igual quizás de la parte más difícil, que se Mm, convierte en un reto constante, es pensar en lo comunitario y no en lo mm, individual. ¿Ya? Y es mm, un reto constante porque es como que todo el sistema a veces está, incluso alguna vez cuando uno se pone a cuestionar hasta las palabras, yo decía la carrera mm. universitaria, es como que todo te pone en Ay, qué ese plan loco. de tengo que ganar, tengo que ser el mejor, tengo que... Qué heavy, sí, no lo he pensado. Entonces, ahí te pones súper individual, ¿no? Así Mm, como que lo voy a hacer yo solo y claro, quizás en algún momento el pensar ser un arquitecto, bioconstructor en Cuenca era algo que quizás no tenía mucha oportunidad, mm, ¿entiendes? O sea, no había mucha gente que dirigía su atención, lo sigue siendo, ujú, pero gracias a que se ha ido haciendo más colectivo este interés, esta ujú, búsqueda y el compartir, de pronto te das cuenta que sí hay una comunidad súper grande, pero que mm, quizás también uno tiene que ir moviendo los círculos en los que uno ya. está. Obvio, obvio. Y eso también te hace que te abras un poco al país, Ujú, a otros lugares, a conocer sobre, no solo sobre la gente que está, mm, que tiene estos saberes desde el mismo territorio en el que habitan, sino también con gente por último tiene la búsqueda y la necesidad, porque también mm, eso es fuerte, ¿no? A veces uno se puede poner muy crítico de por mm, qué, como decíamos en ese reel que fue chistoso, porque así uno le hace a veces cosas como muy pro y no pegan tanto y cuando uno hace mm, cosas medio en chiste, sí, pero de una forma súper honesta, de sí. pronto generan algo en la gente Ujú, que es bien lindo. Entonces ahí decíamos también que, que nada, que a la final estamos como rompiendo un montón de cosas que están, no sé de dónde viene. mm, Y después comenzamos a experimentar cosas que responden a un sentido común. Y al mm, ser un sentido común, no solo me beneficia a mí, sino mm, también funciona en beneficio de todos los seres humanos, pero también de la naturaleza. mm, Entonces de ahí es así como otro tema que es de la posibilidad de ser un arquitecto y no ser parte de una contaminación o de una extracción excesiva ujú, que nos está provocando tantos ujú, problemas, ¿no? ujú, Entonces, esa es como de los aprendizajes y de las oportunidades que me ha dado la bioconstrucción, de sentirme que puedo irme tranquilo a dormir sin sentir que estoy haciendo ujú, un daño así ujú, grave, aunque igual falta mucho por trabajar ujú. todavía, ¿no? Ujú. Me encanta porque es como muy coherente también, o sea, siento que en tu vida es como lo que piensas, haces y también, o sea, es como que esta coherencia de escogiste una carrera que tal vez la construcción como tal sí puede ser uno de los sectores que más impacto tiene, después de la agricultura, creo que es el tercero o el cuarto. Em, y claro, tú fuiste a esa carrera, pero también requiere mucha valentía no ir con lo establecido, porque igual es, yo sé, mi amiga, una de mis mejores amigas es arquitecta y le admiro demasiado porque vi cómo se sacó el aire con esa carrera. Ujú, O sea, es una carrera fuerte, entonces para terminar y después decir, me voy a ir por acá porque va con mis valores, o sea, es mucha valentía. Entonces, ujú, qué chévere y me encanta y se nota que lo tiene súper integrado. Y bueno, para ir en esta parte de la comunidad que mencionaste, que fue difícil pasar de pensar en ti, o sea, a valores más comunitarios. Eso también me daba mucha curiosidad. ¿Cómo crees que los valores de hoy ujú. han cambiado, en relación de y tal vez ahí nos puedes contar un poco la conversación que estábamos teniendo, pero que antes yo creo que la construcción era una actividad en comunidad y se sigue viendo en muchas comunidades, es como hacen la minga, hacen un montón de cosas como para hacer juntos esta labor tan grande que es construir. Ahora es como un Ujú. trabajo que tal vez nunca te, o sea,
el constructor o el arquitecto tiene tal vez, sí, obviamente mucha más relación con los constructores, con los trabajadores, pero tal vez una persona que hace su casa le va viendo en procesos, pero nunca pasa por eso. Entonces, no sé, ¿cómo han cambiado estos valores? ¿Cómo crees tú que se pueda volver a lo que era antes un poco? Sabes que pienso que no necesariamente hay que regresar a lo que era antes, Mm, porque por algo también hay un camino recorrido y es importante como valorar mm, este recorrido, ¿no? O sea, ujú, como quizás uno puede pensar no sé, la era industrial solo te trajo como destrucción mm, y contaminación, pero ujú, si nos ponemos a ver, nos ha traído también muchas cosas buenas, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es importante pensar bastante en el presente, en cómo ujú, nosotros enfrentamos el presente. ujú, Y para eso creo que tenemos que estar muy conscientes de cuál es nuestro presente, ujú, porque a veces ujú, estamos full en el futuro y mm, estamos como reproyectados a qué va a pasar de aquí, mm, no sé, en 20 años ujú, y nos cuesta full estar como aquí. mm, Y cuando nos ponemos a pensar qué tenemos aquí de una forma colectiva, hablando quizás planeta Tierra, ujú, ciudades, países, ya hay una cosa que ya nos hemos topado con circunstancias que parecen de película, ¿no? Así mm, que ya no es una utopía así de algún loquito que estaba por ahí diciendo, ah, va a llegar mm, un virus que les va a encerrar a todos, ujú, o van a haber guerras, o cosas ujú, así que son súper fuertes, que de ujú, pronto uno ya ve, está acostumbrado como a ya medio amortiguado porque ve ujú, tanto esas imágenes y dice, bueno, ya así es el mundo, pero el rato que realmente pones los pies sobre la tierra y dices, bueno, a ver, voy a ver qué está pasando, mm, también yo creo que comienza a cambiar cómo voy a actuar. mm, Entonces, claro que uno puede hacer cosas, si nos ponemos a pensar así, aquí entre los que estamos en este cuarto, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo, para acabar ujú, las guerras? Capaz llegas a un punto en el que dices, chuta, mejor no hago nada. ujú, Pero si te pones a pensar ujú, cómo puedo yo este momento dar lo mm, mejor de mí para ujú, simplemente honrar tu presencia y mm, las de las personas que están aquí y desde ese lugar así se acaben 10 segundos, dar lo mejor, ujú, eh, ya comienzas a como entrar en una forma, un trabajo más coherente, así mm, que ya responde a, bueno, chuta, se está acabando un montón de recursos que dependen de justamente eso, de recursos que tienen un tiempo de ujú, terminación, ujú, como la gasolina de los carros. ujú, Entonces, bueno, vamos a hacer carros eléctricos, pero ujú, los carros eléctricos necesitan batería y la batería bien necesita litio y el ujú, litio tiene ese mismo problema. Entonces, ujú, ahora, ¿qué hacemos? Y quizás ya no te pones a comprar ningún carro, por más que sea eléctrico, sino tratas de mm, ver si te mueves o en transporte público, o le usas a la bici, o ujú, caminas, ujú, y ya es un acto político que te mm, permite realmente sí enfrentarte de una forma coherente a lo mm, que está pasando hoy ujú, y puedes como poner ese granito de ujú, arena, ¿no? Eh, y siento que también ya en un tema local quizás pasa lo que te ha pasado a ti, que ya hemos podido salir mucho más también de mm, esa añoranza de que siempre queríamos ir a conocer Estados Unidos, Europa, ujú, y claro, gracias a justamente la evolución de las cosas, ahora hemos podido muchas generaciones salir, ver otros países, estos mm, países que hemos admirado, que hemos ujú, añorado, y de pronto regresamos y decimos, qué loco, o sea, mm, vivo en el mejor de todos, porque ujú, ujú. tenemos como full recursos y estos países se mueren de ganas de tener lo que nosotros tenemos, 100%, el lujo que el lujo tenemos. que tenemos. Entonces yo siento que ahí también hay un cambio Mm, de generaciones mm, que es importantísimo, porque de pronto llegamos nosotros y hablamos con nuestros papás, con nuestros abuelos, ujú, y claro que es más difícil para ellos porque ellos estuvieron como en otra época en ujú. la que era más bien todo lo contrario, Sí. pero les hace sentido. Ujú, Entonces, en esa asociación de esa generación que vivió ese otro momento y que nos ha permitido a nosotros salir, mm, ahora regresamos y bueno, ¿cómo hacemos juntos la cosa para ujú, avanzar, ¿no? mm, Entonces, ahí hay una mezcla de valores de generaciones que a la final yo creo que tienen mm, que asociarse en lugar ujú. de tratar de que uno tenga la razón. Me encanta. Ajá. Entonces, Me por ahí. parece, me parece tan, tan profundo, tan sabio, el hecho de como no verlo, el pasado como malo, sino decir, ok, todo lo que pasó me hizo estar yo hoy aquí y más bien enfocarte en tu presente y hoy con lo que soy, con lo que nací, con lo que tengo,
desde mi posición, cómo puedo hacer ese cambio Sí, y ir como con coherencias a lo que me gustaría ver en el mundo. sí. Me parece demasiado sabio, te agradezco demasiado, ha sido una conversación increíble. Para ir cerrando, no sé si tengas algún último mensaje para nuestro público, para la gente que tal vez está pensando en construirse su propia casa o empezar este camino de reconexión con lo natural, porque al final la bioconstrucción es eso, es reconexión, el paso con los materiales, con los tiempos, con toda esta parte que siempre hemos sido y que tal vez nos olvidamos. Entonces, ¿tienes algún mensaje final para los que nos escuchan? Chévere, Vane, muchas gracias. Igual porque es importantísimo que abras, que Mm, estés abierta para dar espacio a este tipo de temas. Me gusta full un poco lo que implica hacer un podcast. mm. Justo así yo hablaba con la Juana, decía, pero ¿y uno qué gana con el podcast? Así. No mucho. Exacto. Entonces, yo creo que esa es una forma súper generosa también, súper valiosa y te agradezco por dar como tu tiempo y tu espacio para esto. Y yo siento que como mensaje así, también un poco un eslogan que yo andaba colgando así Mm, en las redes, que es que todos podemos hacernos nuestra casa. O sea, que mm, todos, literalmente así, todos. mm, Hay formas. eh, Mucho depende. A veces cuando escribía eso en las redes me decían, pero solo los que tienen plata mm, o pueden acceder a un préstamo. mm, Y sí es verdad que para muchas cosas sí se necesita la plata. O sea, no ujú, podemos llegar a un lugar en el que podemos decir, no, aunque sí conozco gente que lo ha hecho, mm. pero eso implica como otros Sí. procesos. Pero a la final sí se puede hacer, se necesita plata, pero se pueden gestionar muchas Mm, cosas, muchas formas en las que nosotros un poco ya como estudio nos hemos involucrado también en acompañar ese proceso. mm, eh, y no solo el único recurso es la plata como tal, sino hay muchos otros recursos que te pueden permitir ir ahorrando o ir reduciendo ese capital inicial que uno cree que necesita para hacer la casa. mm, Y chévere, y un poco como fundamentándose en estos principios de la permacultura, eh, como te decía, sí es loco como uno, porque la permacultura te habla en zonas, ¿no? Entonces ujú, la zona cero es como el ujú, individuo. Entonces, como invitar también a que cuando uno empiece a soñar en su casa, es cuando ya empezó la construcción de su casa. mm, Entonces, cuando ya empieza a imaginarse ese lugar y cómo sería y cómo se sentiría, ahí en realidad es cuando empieza la casa, mm, ¿no? Cuando se pone la primera piedra. Y de ahí es como la convicción de continuar ese proceso y mm, ir viendo poco a qué te va llevando el camino. O sea, esa visión que uno vaya teniendo, ser firme a que todos nos merecemos, todos tenemos derecho de tener una casa, un lugar donde vivir en paz. Entonces, como es una causa bastante sana, mm, entonces por lo general las cosas se alinean poco a poco ujú, para ir y no dejarse llevar mucho por la idea de que algún día en la vida podría ser en mi casa ujú, o no, ya voy a alquilar toda la vida o lo que sea, o incluso el mismo hecho de que uno alquile o lo que sea, que uno tenga full conciencia de esos espacios, pues de mm, cómo habitamos, cómo estamos viviendo, cómo a ujú, veces una plantita dentro de un espacio cambia todo. Y también como prioridad siempre uno, ¿no? O sea, el individuo de, si yo estoy bien, sé que voy a dar mm. cosas buenas hacia afuera. Entonces, ese sería como Me algo que puedo encanta. compartir de ley. Me encanta, te agradezco de todo corazón. Ha sido una conversación que a mí me ha llenado demasiado, Ah, me ha hecho ver diferente las cosas y eso que yo tenía un poquito la idea de permacultura, pero esta nueva visión me encanta y siento que va muy alineada con el ser humano, o sea, con los cambios, con enfrentar las cosas de una manera mucho más positiva hasta cierto punto y sin tanta presión de tener que tomar decisiones concretas y específicas. No sé, me encantó. Al menos a mí me diste muchísima paz. Estoy segura que la gente que nos escucha justamente está en el rango de edad que probablemente, si tienen el chance, estarán pensando en sus primeras casas. Entonces, me encanta este espacio y espero que, sí, si te quieren escribir o cuál es la mejor manera de contactarte.
En Paltan Manta, en la página del Instagram, estamos así bastante activos. Y ahí está también el link a mi Instagram personal, entonces creo que ese es el medio más directo. Perfecto, muchísimas Sí, gracias por tu tiempo gracias, Van. y para los que nos están escuchando, les vemos en el siguiente capítulo. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.